Conviértete en el profesional que sueñas a través de la agilidad. Vamos a hablar ahora de cómo ser ágil sin morir en el intento. Soy Andrés Salcedo. Acompáñame. Un camino hacia la agilidad podcast. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre el origen de las metodologías ágiles, o como prefiero llamarle, las prácticas ágiles, debido a que creo que el nombre de metodologías no le hace justicia a todo lo que existe dentro del mundo de la agilidad, hablando propiamente de herramientas. Creo que una palabra que puede abarcar mejor todo lo que tenemos hoy día es la palabra de prácticas por encima de metodologías. Y de eso vamos a hablar hoy, de cómo empezó todo esto. Y básicamente empieza con enfoques tradicionales basados en modelos cascada, los cuales tienen sus orígenes en la década de los años 70. También fueron conocidos como, o también son conocidos como modelo secuencial de procesos, donde el inicio de una etapa del proyecto depende exclusivamente del cierre de la etapa anterior. Y este tipo de metodologías funciona muy bien en estos contextos que son rígidos y estables. De hecho, su origen yace en ingenierías como la civil y la mecánica. En estos entornos los cambios suelen ser bastante traumáticos por el alto costo que implica asumirlos. Por esta razón, las metodologías tradicionales de gestión de proyectos se han especializado en la gestión, en todo lo que implica la prevención y mitigación de riesgos que impacten el alcance y la planificación. A esto se debe que se les referencie bajo el término de modelos predictivos. Estos modelos buscan anticiparse a los potenciales riesgos para evitar que sucedan y así tener la menor cantidad de desviación versus lo planificado. Dado que en este contexto los cambios se hacen prácticamente imposibles de ejecutar, se requiere de mayor esfuerzo y calidad en las etapas tempranas del proyecto. Un mal levantamiento de información o de los requisitos del cliente pueden implicar la construcción de un producto totalmente diferente al esperado. En 1970, Winston Royce publicó un paper haciendo una crítica sobre la forma como se desarrollaban programas de computadora. Él argumentaba que no era suficiente construir en fases una tras otra, asumiendo que la etapa anterior finaliza correctamente sin errores. Además, él argumentaba que en cada nueva fase siempre había aprendizaje sobre cosas que no se habían tenido en cuenta en las etapas anteriores, y ese feedback o ese aprendizaje era necesario o debía considerarse como una entrada para las etapas anteriores, ocasionando replanteamientos en el diseño e incluso los requerimientos, y como consecuencia obteniendo un ciclo infinito donde cada vez que hago aprendo algo nuevo que me implica cambiar lo que había definido al inicio. Este paper desafortunadamente fue mal interpretado por la industria. Royce nunca defendió ni se refirió a el modelo cascada como un modelo eficaz, pero en este caso él estaba proponiendo trabajar de una forma diferente, una donde mediante un esquema incremental se considerara ese aprendizaje de cada una de las etapas en las que se iba transitando dentro de la construcción del proyecto. Esta forma de construir productos, al malinterpretarse, se entendió como que de aquí en adelante no era bueno o deseable incorporar ese feedback o ese aprendizaje, y mucho menos devolverse a etapas anteriores a reconsiderar ese aprendizaje, por lo que la industria de la ingeniería de software decidió que era mejor idea desarrollar entonces el producto o el software por fases secuenciales sin ningún tipo de feedback entre cada una de estas etapas, para evitar ese problema del ciclo infinito al que hacía alusión Royce. Royce representó el modelo de fase secuencial con los siguientes 7 pasos. El primero, los requerimientos del sistema, el levantamiento de sus requerimientos de lo que se necesita desde el lado funcional del usuario. Después, la siguiente etapa sería entonces los requerimientos ya del software, es decir, qué es lo que se necesita que haga en sí la herramienta y cómo se realizaría. Después vendría una etapa de análisis para entender la viabilidad de esto, y posteriormente una cuarta etapa sería la que daría paso a lo que sería el diseño a nivel de arquitectura de software, de cómo se abordaría la solución. Como quinta etapa, a continuación tenemos entonces ya la etapa de ejecución, de desarrollo y programación, seguido de la etapa de pruebas, finalizando con una etapa de puesta en producción y operación y mantenimiento. Este modelo posteriormente fue denominado por Barry Boehm como un modelo cascada o modelo waterfall.
precisamente por la característica de que cada etapa seguía a continuación después de finalizar la anterior. En 1994, The Standish Group publica The Chaos Report, y este es un informe con el resultado del estudio realizado a diferentes proyectos de software que se estaban llevando en la época. Y sale algo bastante interesante, donde solo el 16% de los proyectos analizados se consideraban realmente exitosos. Esto es una cifra bastante abrumadora. Por el otro lado, también teníamos que el 53% de esos proyectos que se analizaban se consideraban desafiantes, dado que de alguna forma no se estaba cumpliendo con lo planificado, mientras que el 31% de los proyectos eran cancelados. Esto es una cifra muy alta y estamos hablando de la década del 94, donde no había tampoco tanta incertidumbre como la suele haber hoy día. Las principales causas que detectan este reporte de Standish Group es que el 84% de esos proyectos que terminaban siendo cancelados o eran considerados desafiantes se debía a que tenían requerimientos cambiantes y falta de involucramiento de los usuarios del sistema. Miren este aspecto tan relevante. Los requerimientos eran cambiantes en esa época y hacía falta que el usuario del sistema se involucrara más con la definición y con las etapas de construcción del software o de los productos. Esto impulsa entonces una nueva forma de trabajo en la industria con ciclos de entregas más cortos y una participación más activa de los clientes. Los primeros pasos se originan con un paper en 1986 de Nonaki Takeuchi, y este paper se conoce como The New Product Development Game. Este paper está habilitado para consulta de cualquier persona. De hecho, te lo dejo en los enlaces de este podcast si te interesa explorar cómo fueron los orígenes de la agilidad, donde aquí ya se empieza a hablar en este paper. Nonaki y Takeuchi cuentan su experiencia construyendo productos innovadores y también recogen como algunas de las mejores tendencias o prácticas que estaban ocurriendo alrededor de la industria, atendiendo a esto que The Standish Group reflejaba en su reporte como causales de fracaso en los proyectos. Esta parte de manejar esa incertidumbre con los cambios en los requerimientos y también cómo involucrar a los usuarios del sistema o a los dueños de ese producto o a los clientes más de cerca en la construcción. Basado en esto, en 1990, Jeff Sutherland y Ken Schreiber crean un marco de trabajo que nombraron Scrum y divulgaron en 1995. Paralelo a esto, se desarrollan nuevas metodologías, marcos de trabajo y prácticas ágiles. Entre las principales de esta época tenemos programación extrema, FDD, Crystal, y en el año 2001 todas esas propuestas coincidieron en lo que se conocería posteriormente como el Manifiesto Ágil o el Agile Manifesto. En realidad es el manifiesto para el desarrollo del software ágil. Recordemos que todo esto nace en la industria de la ingeniería del software, pero hoy día podemos ya traslapar o llevar este manifiesto ágil a otro tipo de contextos e industrias. Siempre y cuando haya alta incertidumbre, la agilidad tiene mucho sentido y genera valor. Por eso hoy día le llamamos más bien manifiesto ágil, a pesar de que sus orígenes sean del software. Hasta esa fecha, a estas metodologías se le conocían como blandas, livianas o ligeras, en contrapartida a las metodologías pesadas como Cascada y otros modelos predictivos que habían en la época. Solo hasta el 2001 recibirían el nombre de metodologías ágiles y el Agile Manifesto se consolidó como esa piedra angular de este movimiento. Algunas de las principales características que diferencian a las metodologías ágiles de las predictivas es que las metodologías ágiles, o ya que en adelante voy a llamarle mejor las prácticas ágiles, son adaptativas. Es decir, en ningún momento una práctica ágil busca predecir el futuro, sino que se va adaptando a este. Basado en modelos empíricos de inspección-adaptación, van frecuentemente adaptándose a las condiciones del entorno, mientras que los modelos cascadas sí tienden a ser más prescriptivos, donde se necesita de alguna forma poder describir todo lo que se requiere para poder construir una solución efectiva. También en este caso
La agilidad o las prácticas ágiles se caracterizan por estar más orientado a las personas. De hecho, uno de los valores del manifiesto ágil es individuos e interacciones sobre procesos y herramientas. Quiere decir que ante cualquier desafío le damos prioridad a buscar esa solución en las personas y sus interacciones por encima de salir a buscar soluciones con procesos y herramientas. En la agilidad el cambio es bienvenido y la adaptación y la evolución es constante. De hecho, ese es otro de los valores del manifiesto ágil, y esa adaptación al cambio sobre seguir un plan. Por el otro lado, también la agilidad propone hacer ciclos de planificación más cortos y relativos, mientras que estas metodologías más robustas o prescriptivas buscan planificar todo el alcance desde el principio. También en la agilidad buscamos que la documentación sea la mínima necesaria, y de hecho es otro de los valores del manifiesto ágil, donde le damos prioridad al software funcionando. Bueno, así lo dice el manifiesto ágil. Me gusta más decirle hoy día como producto funcionando por encima de documentación extensiva. Esto no quiere decir que la documentación no sea buena, o como en los otros valores no quiere decir que los procesos y las herramientas no sirvan o que los planes de trabajo no sirvan, sino que en este caso el foco ante los desafíos no está por allí, sino más bien por lo primero que menciona cada uno de los valores del manifiesto ágil. En este caso nos interesa más bien medir el progreso en función del valor que estamos generando por encima de cantidad de documentos o pasos intermedios o procesos, herramientas o planes de trabajo. Aquí, para completar lo que plantea el manifiesto ágil a nivel de valores, tenemos un cuarto valor, que es el de colaboración con el cliente sobre la negociación contractual. Esto quiere decir, de hecho, si te fijas, hace referencia a ese desafío que manifestaba The Standish Group, donde hacía falta que el cliente o el usuario del sistema se involucrara más en el proceso de construcción del software o del producto. Por eso nace este valor en el manifiesto ágil, que el cliente hace parte del equipo que construye y se colabora con él constantemente, todo el tiempo, por encima de documentos contractuales de definición de requisitos. En este caso, entonces, The Chaos Report, desde 1994, viene publicando anualmente sus estudios sobre la visión general del estado de más de 50,000 proyectos de diferentes características. Y para el 2015 se presentó un comparativo sobre el resultado de los proyectos que se trabajaron con enfoques ágiles versus los que se trabajaban con las metodologías más predictivas o cascada, arrojando resultados bastante reveladores, donde 39% de estos proyectos ágiles se consideran exitosos, en contrapartida de los cascada, que solo el 11% llegaban a esta cifra, mientras que en los proyectos ágiles el 52% eran discutibles o desafiantes. En los cascada el 60% llegaba a esta cifra, y proyectos que se cancelaban o se consideraban fracasados, en este estudio se detecta que solo el 9% ocupan esa cifra en proyectos ágiles, mientras que cascada aborda el 29%. En el desarrollo del software existe una tendencia creciente a la adopción de prácticas ágiles. Es evidente que por la naturaleza volátil de los requisitos y la velocidad en que evolucionan los mercados asociados a la tecnología, se refieren de tiempos a reacción más cortos. En este contexto, las metodologías ágiles resultan ser más efectivas. Esto no quiere decir que proyectos que trabajen modelos predictivos o en cascada sean peores o estén condenados al fracaso. Estos tienen muy buenos resultados en contextos más estables y predecibles, donde la necesidad del cambio no es muy frecuente. También aquí te hablé, con base a lo que trae The Standish Group, de proyectos ágiles, que más adelante en otro episodio profundizaré sobre esto, pero realmente creo que tiene más sentido cuando hablamos de agilidad, cuando nos referimos a productos. En algún episodio veremos cómo cambiamos este enfoque de proyectos a productos y cuál es el valor que hay detrás de esto. Gracias por llegar hasta aquí. Espero que este contenido haya sido de valor para ti. Te invito a que me sigas en mis redes sociales y en andresalcedo.com, donde constantemente estoy compartiendo contenido sobre desarrollo profesional con agilidad. Hasta la próxima. En el próximo episodio hablaremos sobre los principios de la agilidad.